¿Alguna vez se han preguntado cómo podemos reaccionar tan rápido ante peligro o recordar experiencias pasadas por traumas? Bueno, la respuesta está en el sistema nervioso. Buenos días, mi nombre es Carla Correa y mis compañeros y yo del curso propedéutico B les vamos a explicar el sistema nervioso. El sistema nervioso es una de las estructuras más complejas y fundamentales del cuerpo humano. Es el encargado de coordinar y regular todas las funciones del organismo, desde movimientos voluntarios e involuntarios, hasta procesos cognitivos y emocionales. Su función principal es recibir, procesar y responder a estímulos, tanto internos como externos, permitiendo la adaptación del individuo en su entorno. Para entender un poco más, consideremos algunos ejemplos, como el arco reflejo, que es aquel que permite reacciones rápidas sin necesidad de procesamiento consciente, al igual que enfermedades como el Parkinson, y el sistema nervioso autónomo, que regula funciones involuntarias como la frecuencia cardíaca y la digestión. Yo les hablaré un poco sobre lo que son las estructuras y órganos que conforman este sistema y su alta complejidad en ello, cómo esta enorme red de nervios se conectan con la médula espinal y con el encéfalo para dar respuesta a los estímulos. También hablaré sobre cómo es el proceso en el que se forma este sistema desde que se da la fecundación hasta que se da el crecimiento adulto. Nos preguntamos cómo se forma un sistema tan importante encargado de llevar a cabo todas las actividades que se realizan en el organismo y su relación con el exterior. Pues, cómo se forman esta red inmensa de nervios y de órganos especializados para dar respuesta a los estímulos y almacenar información. La formación de las células, tejidos y estructuras nerviosas es un proceso muy complejo e importante. Desde la fertilización y durante el crecimiento del sistema nervioso sigue su desarrollo. Su proceso lo escribimos en dos etapas. El desarrollo embrionario, la fase inicial que inicia desde la fecundación a la cuarta semana. Esta forma una línea primitiva que será la base de la organización del sistema. Alrededor de la tercera semana empieza la neurulación, que no es más que la formación del tubo neural que origina el cerebro y la médula espinal. El desarrollo del tubo neural se da desde la cuarta a la octava semana. El tubo neural se divide en segmentos que luego darán origen al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Se forman las cavidades cerebrales principales, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. La parte más posterior del tubo neural da origen a la médula espinal. Alrededor de la sexta semana empieza la neurogénesis en el tubo neural, diferenciando las neuronas y las células gliales. La formación de conexiones neuronales comienza desde la octava hacia la 12ª semana. Se establece la conexión entre las partes del sistema y empieza a ser más compleja la actividad cerebral. A medida que se desarrolla el cerebro y la médula espinal, las células gliales empiezan a producir mielina que cubre las fibras nerviosas y facilita los impulsos. Esto se conoce como mielinización y empieza aproximadamente en el tercer mes. En el desarrollo postnatal, la segunda parte del desarrollo del sistema nervioso, tenemos el crecimiento y la formación de las redes neuronales, que se da aproximadamente desde el nacimiento hasta los 2 años. En esta etapa el cerebro continúa creciendo y la mielinización continúa para permitir señales nerviosas más eficientes. Se da la sinaptogénesis, la formación de la sinapsis entre las miles de neuronas que mejora la comunicación entre las células. Se desarrollan las habilidades complejas. Y por último, la maduración continua, desde los 2 años hasta los 12 y en adelante. Siguen formándose conexiones nerviosas y se eliminan algunas para optimizar que el cerebro funcione con las más específicas. Cabe recalcar que a medida que uno va creciendo, el cerebro sigue formando más conexiones que nos permiten ampliar nuestro conocimiento, ampliar nuestras habilidades y así sucesivamente. Ahora les voy a hablar sobre la neurona. ¿Saben qué es la neurona? Bueno, la neurona es la célula especializada del sistema nervioso. Es la encargada de recibir, transmitir y procesar información a través de señales eléctricas que están en nuestro sistema nervioso. Esta es la encargada de recibir información desde las más simples, como lo son las señales o los reflejos que podemos tener, o hasta las funciones más cognitivas de nuestro sistema.
Las neuronas son las células especializadas que forman el tejido del sistema nervioso. Su función es transmitir y recibir los estímulos y la información que recibimos a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, en el caso de la vista, el ojo percibe formas y colores que las neuronas nos mandan al cerebro en forma de señales eléctricas que se traducen en las imágenes. Las partes de las neuronas son el soma o cuerpo celular como es conocido, el axón y las dendritas. Las partes de las neuronas son un cuerpo celular, también llamado soma, que contiene al núcleo. El soma tiene ramificaciones parecidas a las de un árbol. Las ramificaciones cortas y delgadas se llaman dendritas, que se encargan de recibir mensajes de otras neuronas. La ramificación más larga se conoce como axón, que conduce impulsos eléctricos a lo largo de la neurona. El axón está cubierto por una vaina de mielina, cuya función principal es que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente a lo largo de la neurona. Y al final, el axón, encontramos al terminal del axón que se transmite señales eléctricas y químicas a otras neuronas y células elefactoras para realizar una función específica. El sistema nervioso, al ser el encargado de controlar toda la actividad voluntaria e involuntaria que se realiza dentro del organismo, requiere de órganos y células que son altamente especializados y complejos para llevar a cabo todas las actividades. Entre estos principales podemos mencionar a 3 órganos y células especiales: el encéfalo, la médula espinal, los nervios, las neuronas y las células gliales. El encéfalo funciona como el centro de control del cuerpo, recibe la información externa e interna, es decir, la externa proveniente de los sentidos y la interna del propio cuerpo. De la médula espinal es una prolongación del encéfalo que se encarga de conectar a los nervios de todas las partes del cuerpo con el encéfalo. Los nervios son fibras formadas por muchas neuronas unidas entre sí que conectan al cerebro y la estructura del resto del cuerpo. Estos en conjunto forman una red muy especializada que permite que se pueda recibir información y dar una respuesta a ella. Ahora bien, dentro de estas estructuras principales se encuentran las células especializadas del sistema nervioso. Ellas son las neuronas y las células gliales. Las neuronas son las encargadas de recibir el impulso nervioso y transmitirlo para que así se pueda recibir y dar respuesta a la información. Y las células gliales, que entre una de sus muchas funciones es la de proteger, dar soporte a las neuronas y los nutrientes necesarios que éstas requieren para sobrevivir. Ahora bien, hay otras estructuras que también son importantes en la labor de protección del sistema nervioso. Es por eso que mencionaremos al cráneo y la columna vertebral, que son las encargadas de proteger al encéfalo y la médula espinal. En el encéfalo podemos encontrar 3 membranas: la dura madre, la aracnoide y la pía madre, cada una más profunda que la otra y en conjunto forman la meninges. Entre estas membranas hay un espacio donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo, cuya función es permitir el intercambio de sustancias entre el sistema nervioso y la sangre. Funciones como eliminar los residuos, mantener el equilibrio y aportar amortiguación al sistema. Si vamos a mayor profundidad, a nivel de las neuronas se encuentra la mielina, un compuesto proteico y graso que envuelve las fibras nerviosas y facilita la conducción de los impulsos. Por lo general, este compuesto es producido o es llevado a las neuronas por las células gliales. El sistema nervioso se divide en 2 grandes partes que funcionan de manera coordinada. El sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, cuya función es recibir y procesar toda la información del cuerpo externa e interna y dar respuesta por medio de los nervios para activar los músculos, hormonas y así generar una respuesta. Su complemento trata del sistema nervioso periférico, que está formado por los nervios que salen desde la médula espinal hacia los tejidos y órganos, cuya función es llevar los impulsos desde los tejidos a la médula espinal y así conectarla con el encéfalo. En otras palabras, podemos decir que el sistema nervioso central es el encargado de administrar todo estímulo que llega al cuerpo y el sistema nervioso periférico son las ramificaciones que llevan los estímulos hacia él.
Funciones. Para entrar de lleno, el sistema nervioso tiene muchas funciones. Función sensitiva, que es la que capta los estímulos del medio externo e interno a través de los receptores sensoriales. Por ejemplo, es aquel que detecta los cambios en la temperatura y envía señales del sistema tegumentario para activar la sudoración. Función integradora. Procesa la información sensorial y genera las respuestas adecuadas. Ejemplo, en el sistema endocrino, el hipotálamo regula la liberación de hormonas en respuesta a estímulos del ambiente. En la función motora, genera respuestas a través de músculos y glándulas, ya sean voluntarias o involuntarias. No menos importante la relación de este sistema con otros, por ejemplo, con el sistema muscular, que permite el movimiento voluntario e involuntario al enviar impulsos nerviosos a los músculos. Les voy a mencionar 4 enfermedades del sistema nervioso. En el sistema nervioso se pueden desarrollar múltiples enfermedades, pero les voy a mencionar 4 de las que podemos observar. Número 1 sería la epilepsia, número 2 sería la esclerosis múltiple, número 3 sería la esclerosis lateral amiotrófica y número 4 sería la conocida como los tumores. La epilepsia es una afección en el cerebro que se produce cuando una persona sufre al menos 2 crisis a lo largo del tiempo. Las unidades operativas básicas del cerebro son las células nerviosas llamadas neuronas. Hay muchos tipos de crisis, pero se pueden agrupar en 2 categorías. Principalmente la categoría llamada crisis generalizada afecta a todo el cerebro, a la vez la segunda categoría llamada crisis parcial o focal afecta solo una parte del cerebro. Los síntomas pueden variar dependiendo del tipo de crisis. Pérdida del conocimiento, espasmos musculares, sensaciones extrañas, ver u oler cosas que no están ahí, confusión, mirar al vacío o parpadeo. La mayoría de las crisis duran desde unos pocos segundos hasta unos minutos sin causar daño. Si una crisis dura más de 5 minutos o si una persona se lastima o está en peligro durante la crisis, llama al 911. La mayoría de los casos de las causas de la epilepsia es desconocida. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y autoinmune del sistema nervioso. Generalmente es diagnosticada entre los 20 y los 40 años y es la causa principal de discapacidad no traumática en adultos. Para entender mejor lo que provoca la esclerosis múltiple en el CNS y en el cuerpo, echemos un vistazo al modo en que trabajan las neuronas. Para enviar mensajes, las neuronas se comunican a través de señales eléctricas de la neurona y viajan a través de ella por un cordón llamado axón. La mayoría de los axones están rodeados de capas gruesas de una sustancia llamada mielina, que actúa como un aislante externo en un campo eléctrico extremo a otro y a la siguiente neurona. Las señales nerviosas se mueven muy rápido, aproximadamente unos 100 metros por segundo. Una señal llegue del cerebro a un dedo del pie. Por eso tu dedo no tarda en moverse desde que piensas en hacerlo. En pacientes con esclerosis múltiple, las capas de mielina se dañan por la inflamación, cambiando la forma en la que las señales se transmiten por la neurona y así causando diversos síntomas. Los pacientes experimentan recaídas seguidas de periodos libres de enfermedad y aún así no es posible saber. La esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras, las células encargadas de controlar los movimientos musculares voluntarios. Esto provoca una pérdida progresiva de la fuerza muscular, dificultando actividades como caminar, hablar, tragar e incluso respirar. Un tumor es una masa normal del tejido que se forma cuando las células crecen y se dividen de manera descontrolada. Los tumores pueden clasificarse en 2 tipos principales, tumores benignos y tumores malignos. Los síntomas más comunes de los tumores son dolor o molestia en la zona afectada, pérdida de peso inaplicada, fatiga persistente, cambios visibles como bultos o hinchazón. Espero que este video les haya despertado su curiosidad por el sistema nervioso y los invito a que sigan conociendo este fascinante tema de lo que es nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso.